Hola muchachos, esto es Hemostasia Medicina Fácil y hoy vamos a ver mecanismos de señalización celular. Las células en el cuerpo tienen que comunicarse de un lado a otro y para esto van a usar distintos mecanismos que vamos a ver a continuación. ¡Aparezco en la portada! De acuerdo, entonces todas las células van a tener que recibir señales o van a tener que enviar señales. Por lo tanto, van a tener que utilizar distintos mecanismos de señalización celular para este propósito. Para entender estos mecanismos tenemos que entender cómo funciona la comunicación celular. Primero vamos a definir unos conceptos que van a ser el de célula emisora, que va a ser la célula que va a sintetizar el mensaje o la señal y lo va a enviar a la otra célula. El segundo concepto va a ser el de ligando mensajero, que va a ser el compuesto que va a ser secretado por la célula emisora. Y el tercer concepto va a ser el de célula diana. Esta va a ser la célula que va a recibir la señal que envió la célula emisora. La comunicación celular va a tener 6 pasos. El primer paso va a ser la síntesis. Entonces, la célula emisora va a sintetizar el mensajero químico o el ligando que necesite enviar a la otra célula. El segundo paso va a ser la secreción. Entonces, luego de lo que lo sintetizó, lo va a tener que enviar a un medio extracelular. El tercer paso va a ser el transporte. Entonces, luego de que lo sintetizó y lo envió al medio extracelular, van a haber distintos tipos de transporte para que este ligando pueda llegar a la célula diana. Estos medios de transporte los vamos a ver más adelante. El cuarto paso va a ser la detección o la recepción de la señal. Entonces en la célula diana va a haber un receptor específico para este ligando. El quinto paso va a ser la transducción de la señal, que va a ser el propósito de la comunicación celular. Entonces luego de que el ligando es recibido en este receptor, este receptor va a ejercer una respuesta dentro de la célula, va a hacer que la célula responda al impulso o bueno, a la señal que envió la célula emisora. Y el sexto va a ser la eliminación. La señal se va a degradar por parte de la célula emisora o la célula diana también puede interrumpir la expresión de este mensajero. Entonces el primer tipo de comunicación va a ser la comunicación hormonal o endocrina. Lo más importante de esta comunicación es que el mensajero o el ligando va a viajar por el torrente sanguíneo y que los ligandos generalmente van a ser hormonales. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de comunicación se da entre células que están lejos una de otra. Entonces aquí podemos ver una imagen en donde tenemos una célula endocrina especializada que va a liberar su contenido en el torrente sanguíneo. Este contenido, este ligando, va a viajar por el torrente sanguíneo hasta una célula receptora. Un ejemplo de esto podría ser la insulina. Entonces las células beta del páncreas, que son células endocrinas especializadas, van a liberar su contenido, la insulina en este caso, y va a viajar por el torrente sanguíneo hasta, digamos, una célula muscular para que éste deje entrar la glucosa. El segundo tipo de comunicación que vamos a ver va a ser la comunicación paracrina. Eh, lo más importante de la comunicación paracrina es que el ligando va a actuar en células cercanas. Y lo segundo es que la señal va a viajar por el intersticio celular. El intersticio celular es un tipo de tejido conectivo en el cual están todas las células o algunas células. Entonces acá esta imagen nos explica que podemos ver la célula emisora que va a liberar su contenido. Entonces este contenido va a viajar a células muy cercanas. La comunicación autocrina, lo más importante va a ser que la célula va a secretar un ligando que se va a unir en sitios blancos. Esto en definitiva va a decir que la célula se va a realizar un tipo de autoestimulación. Entonces, acá podemos ver que la célula va a sintetizar su propio mensajero, lo va a enviar al espacio extracelular, pero este mensajero solo tiene receptores en la misma célula. Un ejemplo de esto podría ser los linfocitos T. Cuando llega un antígeno y los linfocitos T lo detectan, estos van a empezar a sintetizar un factor de crecimiento. Este factor de crecimiento va a ser autocrino y va a hacer que estos linfocitos T crezcan en número. El cuarto tipo va a ser la comunicación yuxtacrina. Esta comunicación, lo más importante es que va a depender del contacto entre las células y que los ligandos que antes se enviaban al medio extracelular van a estar unidos directamente en la membrana celular de la célula emisora. Entonces, un ejemplo de esto podría ser las integrinas o caderinas, que aparte de ser moléculas de adhesión, también son moléculas señalizadoras. Bueno, ya saben que si les ha gustado el video y si les ha servido hasta este punto, se pueden suscribir y si quieren que hablemos de algún otro tema, lo pueden comentar abajo. Eh, los últimos dos tipos de comunicación que vamos a ver va a ser la comunicación sináptica y la comunicación neuroendocrina. Vamos a ver a muy grandes rasgos estos dos tipos de comunicación para poder entender el concepto general.
Entonces, vamos a dividir en dos grandes tipos la sinapsis. Entonces, el primer tipo va a ser la sinapsis química. Para entender la sinapsis vamos a tener que definir unos conceptos. Por ejemplo, el de célula presináptica, que en la sinapsis química va a ser la que va a enviar el ligando. Vamos a tener en cuenta que el ligando en la sinapsis química van a ser neurotransmisores. También tenemos que tener en cuenta que la célula que va a recibir el neurotransmisor va a ser la célula postsináptica. En la sinapsis química vamos a encontrar unas vesículas. Estas vesículas van a sintetizar y van a liberar el ligando o neurotransmisor. Este neurotransmisor solo va a poder viajar de una manera unidireccional. Es decir, solo va a poder viajar de célula presináptica a célula postsináptica. Este tipo de sinapsis va a ser el más abundante en los seres humanos. Ahora, en la sinapsis eléctrica tenemos lo mismo, célula presináptica, célula postsináptica, pero a diferencia de la sinapsis química, que la sinapsis química tiene un espacio de hendidura muy grande, en la sinapsis eléctrica vamos a tener que la unión va a ser muy estrecha, porque vamos a tener unas proteínas que se van a llamar las uniones gap. Entonces, estas uniones gap van a tener forma de tubos. Lo que van a hacer, van a ayudar que el impulso eléctrico, bueno, la verdad es un impulso electroquímico, viaje de una manera mucho más rápida y más efectiva que la sinapsis química. Otro punto muy importante sobre la sinapsis eléctrica es que es bidireccional, mientras que en la sinapsis química podía viajar el impulso de solo una manera, que es decir, de célula presináptica a célula postsináptica. Acá no, acá va a poder viajar de célula pre a célula post o de célula post a célula pre. Eh, Tenemos que tener en cuenta que este tipo de sinapsis eléctrica no es muy común en los seres humanos. Pero un ejemplo de esto sería las células del corazón. Entonces las células del corazón cuando ocurre un cambio de voltaje están relacionadas estrechamente. Por lo tanto van a tener una comunicación muy rápida. Entonces el impulso llega a la primera célula y pasa muy rápido a la segunda y a la tercera. El último tipo de comunicación va a ser la comunicación neuroendocrina. Esta comunicación neuroendocrina va a estar determinada porque vamos a tener una célula neurosecretora especializada, la cual va a poder recibir impulsos de otras células, pero su axón no va a formar otras uniones sinápticas, a diferencia de la sinapsis que va a formar varias uniones con demás neuronas, sino que en este axón lo que va a hacer es liberar su contenido, sus neurotransmisores, lo va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces van a viajar estos neurotransmisores por el torrente sanguíneo y se van a unir a células blanco distantes, que es el fundamento de la comunicación endocrina. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?